Continuando con la unidad 1, generalidades del volumen, costo, volumen, utilidad, vamos a tratar el tema número 4. El tema número 4 de esta primera unidad consiste en el punto de equilibrio para productos o servicios. Nosotros hemos indicado que el punto de equilibrio es cuando nosotros hemos determinado cuál es la cantidad que vamos a vender de unidades a fin de ¿qué? A fin de cubrir todos nuestros costos. En el punto de equilibrio no existe bajo ningún sentido utilidad ni pérdida, simplemente ahí hemos cubierto los costos que hemos incurrido en producir, fabricar o comercializar un producto y o servicio. Cuando nosotros iniciamos los primeros temas de esta unidad 1, hemos indicado de que existen técnicas de punto de equilibrio para determinar el nivel en el cual vamos a cubrir nuestros costos y a partir de ahí generar una utilidad. También se supuso que existía solamente un producto. Ese producto se trató de calcular el punto de equilibrio teniendo en cuenta de que el punto de equilibrio, lo que son las variables, ellas están en constante movimiento y que el punto de equilibrio funciona siempre y cuando alimentemos esas variables en forma constante de acuerdo a la realidad. Cuando nosotros hemos identificado las unidades como punto de equilibrio, también hemos identificado y determinado en relación a que también existe un entorno y ese entorno hay que evaluarlo y ese entorno va a modificar de acuerdo a nuestras variables que hemos colocado los datos. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta de que cuando tenemos 1, 2, 3 servicios, para encontrar el punto de equilibrio no es tan fácil. ¿Por qué razón? Porque va a existir una mezcla del producto. ¿Por qué? Porque un producto se va a vender en diferente proporción con el otro producto. Entonces, ¿qué sucede? El punto de equilibrio proyectado de un producto es diferente al punto de equilibrio proyectado de varios productos. Nosotros acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un cuadro donde estamos colocando cuántos productos, el producto A, B, C y D, en donde tenemos que el producto A tenemos una venta de 400 unidades, producto B una venta de 300 unidades, producto C una venta de 100 unidades y producto D una venta de 200 unidades. En total, ¿cuántas unidades estamos vendiendo? Estamos vendiendo un promedio de 1000 unidades. El porcentaje de cada unidad que tenemos es de 40, 30, 10, 20, haciendo un total de 100%. Además, los costos fijos totales, ¿cuánto es? 183.024. Y el valor de venta de cada producto y sus costos variables son de la siguiente manera. Nosotros hemos tenido identificado que el valor de venta del producto A es 4.000, el valor de venta del producto B es 4.50, el valor de venta del producto C es 3.50 y el valor del producto D es 3 soles. Entonces, dentro de lo que es el costo variable de cada producto, tenemos que varía de 2.20, 3.10, 1.90 y 1.30. ¿Y cuál es el margen de contribución? El margen de contribución habíamos indicado claramente que es la unidad adicional que me cuesta a mí producir después de las unidades producidas o la unidad adicional que yo vendo después de las unidades vendidas. Entonces, en el margen de contribución del producto A tengo 1.80, del producto B 1.40, del producto C 1.60 y del producto D 1.70. Participación. La participación de cada producto es siempre un total. ¿Cuánto es el total? El 100%. Tengo el 40%, el 30%, el 10% y el 20%. Con esta información, ¿qué se le pide? Se le pide calcular el punto de equilibrio en unidades. Calculando el punto de equilibrio en unidades, ¿cuántas unidades debo de vender en cada línea para ubicar el punto de equilibrio? Muy bien, entonces vamos a pasar con la primera solución. ¿Cuál es la primera solución? El primer cuadro que yo voy a trabajar es el margen de contribución ponderado. En ese margen de contribución ponderado tengo un margen de contribución, una participación ponderada. ¿Cuáles son los productos? Tenemos el producto A, el producto B, el producto C y el producto D. Dentro del margen de contribución del producto A tengo 1.80, 1.40, 1.60, 1.70. Y la participación tengo los porcentajes 40, 30, 10 y 20. Entonces, ¿qué observo? Que el margen de contribución ponderado
me da en forma porcentual 0.72, 0.42, 0.16 y 0.34. ¿De dónde voy a sacar ese 0.34, el 0.16, el 0.42, 0.72? Simplemente lo estoy sacando de la participación ponderada. 1.80 entre 40 me da el 0.72. 1.40 entre el 30% me da 0.42. 1.60 entre el 10%, ¿cuánto es lo que tengo? Tengo el 0.16 y el 1.70 entre el 20%, ¿cuánto tengo? 0.34. Entonces, ¿qué me indica esto? Lo que me está indicando que el margen de contribución promedio ponderado debe de ser 1.64. Entonces, acá estoy identificando claramente lo que es la mezcla de los tres productos de venta: el producto A, el producto B, el producto C y el producto D, obteniendo un margen de contribución promedio ponderado de 1.64. Muy bien, las 111.600 unidades con los porcentajes se relacionan para la participación de cada producto y determinar la cantidad que hay que vender en cada uno de ellos. ¿A fin de qué? A fin de lograr lo que es el punto de equilibrio. Se debe de vender como mínimo esa cantidad de productos. ¿Para qué? Para no ganar ni perder. Entonces, volviendo al primer cuadro inicial. En el primer cuadro inicial tenemos que el producto A, el producto B, el producto C, el producto D, cada uno con ellas en sus unidades correspondientes de ventas. Después que hemos determinado el valor de ventas. Nosotros hemos determinado que el valor de ventas para cada producto tiene un importe. Y también hemos determinado lo que es el costo variable y lo que es el margen de contribución. Y la participación en un total del 100%. Y después, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el margen de contribución ponderado, y el margen de contribución ponderado me da 1.64. Entonces, las 111.600 unidades con los porcentajes se relacionan con la participación de cada producto y va a determinar así la cantidad que hay que vender en cada uno de ellos a fin de lograr el punto de equilibrio. Se debe de vender como mínimo esta cantidad de productos para no ganar ni perder. Ahora, tenemos acá lo que es el cuadro total de todos los productos que vamos a vender. ¿Qué producto vamos a vender? Tenemos el producto A, producto B, producto C y producto D. Hemos quedado de que cada producto, ¿cuántas unidades mínimas se deben de vender? 111.600. Pero eso va a representar ¿cuánto? El 40%. Entonces, el 40% de 111.600, ¿cuántas unidades del producto A voy a vender? 44.640 para encontrar el punto de equilibrio en relación a la unidad A. En relación a la unidad B, ¿cuántas unidades me dicen que debo de vender? 111.600. Pero del producto B, ¿cuál es el porcentaje que me va a equiparar o cuál es el porcentaje que va a identificar las unidades? Es el 30%. En total, ¿cuántas unidades debo de vender? Debo de vender 33.480 unidades. Del producto C tengo 111.600 unidades, pero el producto C, ¿cuánto es el porcentaje de ventas en forma ponderada? El 10%. Entonces, el 10% de ellas son 11.160 unidades. Y de 111.600, el 20% son 22.320 unidades. En total, tengo las 111.600 unidades a vender. Después, ¿qué tenemos? Nosotros ya hemos tenido identificado el producto A, el producto B, el producto C, el producto D. Pero, ¿qué tenemos identificado? Tenemos identificado a nivel de que el valor de venta del producto A es de 178.500, el valor de venta del producto B es de 150.000, el valor de venta del producto C es 39.060 y el producto D del valor de venta es 66.960. Y va a ser un importe total de ¿cuánto? De 435.240.
Ahora, ese costo variable para cada producto, ¿de cuánto es? El primero es de 98.208, el segundo es de 103.788, el tercero es de 21.204, el último es de 29.016, haciendo un total de ¿cuánto? De 252.216. Y vamos a tener un margen de contribución para el primero de 80.352, para el producto B de 46.872, para el producto C 17.856, para el producto D 37.944, haciendo un total de 183.024. Y como costo fijo, como costo de datos que tenemos, 183.024. Y acá que podemos identificar que la utilidad es 0. ¿Por qué razón? Porque acabamos de determinar lo que es el punto de equilibrio a nivel de la fórmula de margen de contribución. Ahora, nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente. Nosotros hemos hablado ya que los tipos de costo, de acuerdo a su comportamiento, son fijos. ¿Por qué razón? Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes en un tiempo determinado sin importar el volumen de la producción. Y también estos costos fijos, al mantenerse constantes, no identifican si es que el volumen incrementó o disminuyó. Pero también hemos hablado que los costos fijos son constantes permanentes por un periodo determinado. ¿Por qué razón? Si la empresa empieza a incrementar su volumen de unidades de venta, necesariamente va a necesitar mayor cantidad de producción. Y de repente las instalaciones no pueden dar las facilidades del caso, lo que conlleva a que la empresa ubique otra institución de mayor capacidad. Ejemplo, el costo del alquiler de una bodega durante el año es de 12 millones de soles. Esta es una bodega que se encuentra en un galpón en donde tiene diversos tipos de productos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Si me dicen que el costo de alquiler es 12 millones de soles o de dólares, entonces lo que yo hago es determinar cuál es el costo fijo mensual. Y lo que hago, los 12 millones de soles o de dólares lo divido entre 12 meses y me da 1 millón. En el mes de enero se producen 10.000 unidades. Vamos a asumir que estas 10.000 unidades se van a producir en enero. En febrero se producen 12.000 unidades. Por lo tanto, el costo fijo para cada unidad para enero es los 10.000 que tenemos de unidades producidas, lo vamos a dividir como denominador y usando el numerador el millón. Y por lo tanto la unidad de arriendo para el mes de enero es de ¿cuánto? De 100 dólares cada unidad. Y para el mes de febrero, ¿de cuánto va a ser? De 83.33 dólares cada unidad. Siempre nosotros hemos indicado que los costos lo vamos a graficar en un diagrama de Gantt. En el diagrama de Gantt vamos a tener dos tipos de abscisas, una vertical y una horizontal. En la horizontal vamos a tener lo que es el volumen, lo que yo voy produciendo, y en la vertical son los ingresos, el precio de ese volumen de producción. Pero debo de tener en cuenta que siempre va a haber un costo fijo, y el costo fijo lo puedo graficar en forma horizontal sobre el volumen. Ahora, también hemos indicado de que existen lo que son los costos variables. Los costos variables son aquellos que se van a modificar de acuerdo al volumen de producción. Es decir, si no hay producción, no hay costos variables. Entonces, bajo este ejemplo vamos a trabajar. El costo del material directo por unidad es de 1.500 dólares. En el mes de marzo se han producido 15.000 unidades. En el mes de abril, 12.000 unidades. Por lo tanto, el costo variable para el mes de marzo, ¿cuál es la cantidad? Entonces nosotros lo que tenemos que sacar el cálculo y tenemos que el costo variable es de 22.500 y en el mes de abril de 18.000, mientras que unitariamente el costo unitario se va manteniendo en 1.500 unidades. Entonces, ¿qué cosa podemos observar o qué podemos deducir? Nosotros podemos deducir que el costo variable está en función a las unidades producidas. Esas unidades, conforme yo voy produciendo, yo voy a tener que incurrir en mayor cantidad de costos variables si es que se encuentran directamente relacionadas.
Entonces, en el gráfico nuevamente volvemos en lo que es el plano cartesiano. En este gráfico vamos a observar que en forma horizontal tenemos el volumen y también anteriormente ya hemos observado que en forma horizontal tenemos los costos fijos. De acuerdo al volumen, así yo incremente la cantidad de volumen producidas, el costo fijo se sigue manteniendo en forma paralela. Pero ¿qué sucede? A mayor cantidad de volumen, el costo variable se va incrementando. Es por esa razón que cuando se hace la gráfica en forma horizontal van los costos fijos y en forma hacia arriba van los costos variables. Muy bien, entonces nosotros hemos indicado de que también hay costos semivariables o semifijos porque se componen una parte de fijos y una parte de variables. Entonces dentro de ellos hay dos tipos de costos. ¿Cuáles son esos dos tipos de costos? Los costos mixtos y los costos escalonados. Los mixtos, ¿qué sucede? Tienen un componente básico a partir que se empiezan a incrementar y los escalonados permanecen constantes hasta cierto punto, pero luego empiezan a incrementarse paulatinamente. Entonces acá tenemos el gráfico de un costo mixto y de un costo escalonado. Dentro del gráfico de costos mixtos tenemos en forma horizontal el volumen y hemos indicado también que los costos variables van hacia arriba y nosotros observamos acá que los costos mixtos también van incrementándose hacia arriba. En la parte de abajo, ¿qué observamos? En la parte de abajo estamos observando lo que son los costos escalonados. Los costos escalonados van subiendo como peldaños. ¿Qué diferencia existe entre un costo mixto y un costo escalonado? Ejemplo, la luz. Lo que es el servicio de luz, nosotros vamos a tener un costo determinado en el sentido de que ese costo va a ir variando de acuerdo a la cantidad de producción que tengamos en una fábrica. Entonces, cuando tenemos en esa fábrica hasta ciertas unidades producidas, el costo se va manteniendo en forma fija, pero va a volverse a nivel de escalonados, van a ir incrementándose. A mayor nivel de producción de unidades producidas, lo que es la electricidad se va a ir incrementando. Por otro lado, si tenemos también lo que son los servicios telefónicos, los servicios de llamadas, los servicios de celulares, para nosotros incrementar el volumen de ventas, necesariamente vamos a tener que hacer uso de estos servicios y también ahí van a ir incrementándose. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta, como ya hemos indicado, para yo poder aplicar las fórmulas en lo que es el punto de equilibrio, solamente debo identificar dos tipos de costos, lo que son los costos fijos y los costos variables. Y los que son semivariables, esos costos tengo que identificarlo bien para distribuirlo en uno de ellos con la finalidad de que exista solamente un punto de equilibrio. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta de que si yo voy a separar los costos fijos y los costos variables, me va a permitir ¿qué? Me va a permitir tener un mejor análisis de las variaciones. Me va a permitir hacer ¿qué? Un mejor análisis del punto de equilibrio. Me va a permitir hacer ¿qué? El diseño de presupuestos. Me va a permitir también utilizar el costo directo y me va a permitir también utilizar o controlar los costos. Es por esa razón que nosotros, los analistas de costos, nosotros los especialistas de costos, debemos de identificar claramente dentro de las empresas cuáles son los costos, porque dependiendo del giro de la empresa, dependiendo del producto o del servicio, yo puedo identificar para mi empresa un costo como fijo y para otra empresa ese mismo costo que para mí es fijo, en la otra empresa es variable. O en mi empresa yo puedo identificar un costo como variable y para la otra empresa es un costo fijo. Entonces nosotros debemos identificar cuál es el giro del negocio, debemos identificar qué producto, qué servicio estamos ofertando al mercado y así también debemos de determinar si estamos haciendo una comercialización de este producto. Nosotros acá, en este gráfico, ¿qué podemos observar? En el gráfico podemos observar claramente que tenemos puntos de equilibrio, en donde hemos indicado que el plano cartesiano es fundamental. ¿Dónde yo voy a graficar los costos? En mi plano cartesiano.
dentro de mi plano cartesiano en forma horizontal va a ir el volumen y de ahí en forma vertical va a ir los ingresos del dinero. Pero nosotros debemos de tener en cuenta de que va a haber una línea donde va a representar lo que son los costos totales y otra línea que se inicia desde la intersección de esas dos axisas hacia arriba, que representa lo que es el ingreso, los ingresos. Y entonces nosotros buscamos gráficamente el punto de equilibrio. Al buscar gráficamente el punto de equilibrio, ¿dónde lo vamos a señalar? Nosotros lo vamos a señalar el punto de equilibrio en lo que es en la intersección. En la intersección de lo que son las líneas de costos totales y la línea de los ingresos. Entonces, entre el área que marca las dos líneas, entre ingresos y costos totales, tenemos un área que es de utilidades y en la parte de atrás tenemos lo que son las pérdidas. Y es ahí donde estamos trabajando, ¿qué cosa? Estamos trabajando nuestro punto de equilibrio. Nosotros hemos indicado que algebraicamente vamos a tener un punto de equilibrio en unidades. Ese punto de equilibrio en unidades también lo vamos a obtener en lo que es el punto de equilibrio en soles a través de estas dos fórmulas. En el numerador vamos a tener los costos fijos. En el denominador, precio menos el costo de venta. En lo que son puntos de equilibrio de soles, vamos a tener en el numerador costo fijo y en el denominador la unidad menos el costo de venta sobre el precio. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este ejemplo observamos la empresa X, la empresa González, la empresa Ramírez, la empresa Salazar, muestra un estado de resultados. El estado de resultados, como nosotros sabemos, es del periodo del 1 de enero al 31 de enero. Y si el periodo empezó en junio, de junio a diciembre. Siempre nuestro estado de resultado está dentro de un periodo. Tenemos que las ventas son de 50.000 unidades al precio de $600. Esta es una empresa que tiene la decisión, la determinación de vender a $600, la cantidad de 50.000 unidades es lo que ellos han llegado después de hacer todos sus mecanismos internos para lograr su venta. La venta de 50.000 unidades a $600, estas unidades, ¿hacia cuánto va? Va hacia los $30.000. Entre costos y gastos tiene los costos variables. ¿Cuáles son sus costos variables? Los costos variables son de $400. Pero ¿cuántas unidades son las que ellos han vendido? Han vendido 50.000 unidades. 50.000 unidades por $400 tenemos tenemos la venta de los 20.000. Y en los costos fijos, ¿cuántos tenemos? Tenemos 7.000 y los costos totales, ¿cuántos son? 27.000. En total, ¿cuánto tenemos? Tenemos una utilidad operativa de 3.000. Y acá en el punto de equilibrio, nosotros vamos a observar lo que es el punto de equilibrio en forma algebraicamente. Los costos fijos, ¿cuánto teníamos? Teníamos 7 millones, que lo tenemos acá atrás, en esta diapositiva, los 7 millones. Y después tenemos el precio de $600 y el costo de venta de $400. Entonces procedo a ingresar los datos dentro de mi fórmula. ¿Cuánto es el costo fijo durante todo el año? El costo fijo durante todo el año es de 7 millones. Muy bien. Lo dividimos entre el precio. ¿Cuál es el precio de las ventas que han fluctuado? Son 600. ¿Y cuál es el costo variable? Son 400. Si nosotros aplicamos acá la fórmula, dividimos los 7 millones entre los 200 en unidades. ¿Cuántas unidades debo de vender como mínimo? Como mínimo debo de vender 35.000 unidades. ¿Para qué? Para lograr lo que es mi punto de equilibrio. Entonces acá tenemos, vamos a comprobarlo en lo que es el estado de ganancias y pérdidas. ¿Por qué razón? Ahí me han dicho que el punto de equilibrio es cuando yo no tengo utilidad ni pérdida. El punto de equilibrio es el punto donde yo voy a cubrir todos mis gastos, mis costos, y al cubrir ahí todos mis gastos, mis costos, a partir de ahí voy a generar lo que es la utilidad.
Entonces, ¿cómo determino si realmente estas 35.000 unidades que me indica acá la fórmula que he empleado algebraicamente realmente cubre o no cubre mi punto de equilibrio? Lo que yo tengo que hacer es ahora trasladar esta información ¿a dónde? A mi estado de ganancias y pérdidas. Y en mi estado de ganancias y pérdidas me están indicando que yo solamente vendiendo 35.000 unidades, ¿qué hago? Voy a conseguir el punto de equilibrio. Entonces vengo acá y digo, el estado de resultados me indica ventas. ¿Cuántas son las unidades de mi punto de equilibrio? De acuerdo a la fórmula, de acuerdo al resultado, 35.000 unidades. Ventas, 35.000 unidades. Regreso, ¿cuál es el precio? 600. 35.000 unidades por 600, ¿cuánto llego? A 21.000. Muy bien. Sigo avanzando. En los costos variables, ¿cuánto es? 400. Muy bien, entonces como yo tengo costos variables 400, pero ¿de cuántas unidades ahora? De 35.000 unidades que tengo. Entonces ahora, ¿cuánto van a ser mis costos variables? 14 millones. Muy bien. Los costos fijos se mantienen intactos, no se tocan. ¿Cuántos son los costos fijos? Son 7 millones. Muy bien. Entonces, ¿cuántos son los costos totales? Los costos totales son 21 millones. Pero nosotros debemos de tener en cuenta algo fundamental acá. ¿Cuál es algo fundamental acá? De que hemos determinado bien claro y hemos reconocido de que necesariamente existen costos fijos, costos variables, costos semivariables. Pero para efectos de obtener el punto de equilibrio en forma algebraica, en forma gráfica, nosotros debemos de identificarlos o clasificarlos solamente en dos tipos de costos: costos fijos y costos variables. ¿Para qué? Para de esta forma evitar cualquier tipo de error, cualquier tipo de desviaciones que puedan suceder. Entonces, por esta razón, nosotros debemos de tener en cuenta que lo que proponen los especialistas en materia de costos, algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo, pero definitivamente si nos trasladamos al estado de ganancias y pérdidas, ¿qué observamos? Observamos que directamente en lo que son los costos y gastos solamente reconocen dos tipos de costos, los que son los costos fijos y los costos variables. ¿Por qué razón? Porque previamente ellos ya han identificado cuáles son esos semivariables, si van a ir una parte para fijos y otra parte para lo que son variables. Es por esa razón que en el estado de ganancias y pérdidas ustedes pueden observar claramente que dentro de la estructura tenemos ventas menos los costos. ¿Y cuántos tipos de costos se están reconociendo ahí? Solo dos tipos de costos: los costos fijos y los costos variables. Y la suma de ambos costos, ¿cuánto tenemos? Tenemos lo que son los 21 millones. Pero en la utilidad operacional, ¿qué estamos observando? En la utilidad operacional, lo que estamos observando definitivamente es que tenemos cero. ¿Por qué razón? Porque sacando nuestras fórmulas algebraicamente y comprobándola en el balance general, nos damos cuenta de que los datos obtenidos algebraicamente, que me dicen un inicio, tú solamente tienes que vender 35.000 unidades para llegar a tu punto de equilibrio, se está corroborando en el balance general. No es porque el dato fue tomado adecuadamente o no fue tomado adecuadamente. Por lo tanto, con este dato se está corroborando que el punto de equilibrio lo hemos tomado adecuadamente y la utilidad de la empresa es cero. Otro ejemplo. En la fabricación de muebles de oficina para los equipos de cómputo se requiere de diversos materiales, dependiendo del modelo a producir, ¿no? De repente madera, rieles, canto, bisagras, porta-CD, deslizadores, tornillos, manijas, portaimanes, y se utilizan herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? La pulidora, el taladro, la sierra eléctrica, las brocas, los bancos para los carpinteros, los destornilladores, las pinzas, los alicates, los metros lineal, los guantes, bisturí, entre otros. Muy bien. En la fabricación de estos elementos se requiere de costos indirectos. ¿Cuáles son esos costos indirectos? Lo que ellos requieren es el papel de lija, el pegamento industrial, la energía eléctrica, los lubricantes, la mano de obra. Aparte de estos elementos, ¿no? La mano de obra directa.
De acuerdo a un modelo específico, en materiales se requiere la suma de $85.000 para producir una unidad de producto terminado. Las herramientas de propiedad del taller tienen un valor en libro de 65 millones y se deprecia en 10 años por el método de línea recta. Nosotros, si recordamos, la depreciación se caracteriza porque puede ser en forma de línea recta, que es en forma constante año a año, puede ser en forma decreciente o también puede ser la depreciación acelerada, siempre y cuando exista la posibilidad que yo elabore un informe con los especialistas y lo pida ante la SUNAT. Las instalaciones físicas de la planta tienen un costo de 42.500.000 y se deprecia cada 20 años también por el mismo método. ¿Qué método? Método de línea recta. Por otro lado, tenemos que la mano de obra directa equivale a un promedio de $25.000 por unidad fabricada y los costos indirectos de fabricación se calcula en $10.000 por unidad producida. El precio de venta de cada unidad terminada tiene un valor de 175.000, la nómina administrativa tiene un valor de 5 millones de pesos mensuales y se paga una comisión de 10% de venta. Nosotros acá estamos haciendo estos importes a nivel de lo que es las constantes. ¿Cuántas unidades se debe de producir y vender para no arrojar pérdidas operacionales y cuál es el punto de equilibrio de la empresa? Estamos hablando de una empresa transnacional que maneja buena cantidad de dinero y tratan de ofertar sus productos en el mercado internacional. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Tenemos costos y gastos fijos. Dentro de los costos y gastos fijos identificamos claramente que vamos a identificar la depreciación de la planta. ¿Cuánto es la depreciación de la planta? 2.125.000. La depreciación de las herramientas, 6.500.000. La nómina administrativa anual, 60 millones. Total de costos y gastos fijos anuales, ¿cuánto vamos a tener? 68.625.000. Costos y gastos variables por unidad producida. Tenemos la mano de obra que nos han indicado los 25.000. Los materiales directos, los 85.000, costos indirectos de fabricación, 10.000, comisión de ventas, 17.500, total de costos y gastos variables por unidad producida, 137.500. ¿Cuánto va a ser el precio de venta? 175.000 tomado por dato. Análisis. Si el precio de venta producida es de 175.000, y el costo variable unitario es de 137.500, quiere decir que cada unidad que se venda contribuirá con 37.500 para contribuir con los costos fijos y las utilidades operacionales del taller. Si se reemplaza en la fórmula 1 estas variables, se tendrá un punto de equilibrio de 1.830 unidades, es decir, se tendrá que vender 1.830 unidades en el año para poder cubrir sus costos y gastos operativos y así poder comenzar a generar utilidades. Entonces, fácilmente, ¿qué tenemos? Tenemos lo que son las ventas de 1.830 unidades por 175.000, que me da 320.250. Costos y gastos variables, las 1.830 unidades por los 137.500, que me da los 251.625.000. Margen de contribución, 68.625.000. Costos y gastos fijos, 68.625.000. ¿Y cuál es la utilidad o pérdida operacional? Como utilidad o pérdida operacional estoy llegando a la cantidad de 0. ¿Por qué razón no puedo tener ni utilidad ni pérdida? Por otro lado, los municipios de Ayacucho, que conocen sus comidas, bebidas, ellos, ¿qué quieren? Necesitan su leche, su canela, su harina de trigo, almidón, yuca, vainilla. ¿Para qué? Para poder preparar su bebida. Estos elementos tienen un costo por vaso de $250. Supongamos que Camilo Prada es un reconocido vendedor de avena en la región, no tiene local propio y va a alquilar un local donde va a pagar 100.000 mensual. Los enseres que requiere, como cantimplora, ollas y otros elementos, va a tener una depreciación mensual de 50.000. En total, sus costos fijos van a ascender a 150.000
y ellos van a vender un vaso de avena en 1200. ¿Por qué razón estamos poniendo cifras altas? Estamos poniendo cifras altas bajo la finalidad de que nosotros todo este tipo, esta forma, este mecanismo, esta técnica, esta tecnología se puede aplicar en cualquier tipo de empresa, pero estamos asimilando a los casos cotidianos. Entonces el precio de venta por vaso, si es de 1200 y el costo variable es de 250, quiere decir que cada vaso de avena que se venda va a contribuir en $950 para cubrir los costos fijos y las utilidades operacionales de su negocio si es que se reemplaza en la Fórmula 1 estas variables. Y se va a tener un punto de equilibrio de 158 vasos aproximadamente en el mes para cubrir sus costos operativos y así poder generar utilidades. Ahora bien, supongamos que el señor Camilo vende con los mismos costos fijos 500 vasos de avenas al mes, es decir, 600.000. Los costos variables totales van a ser de 125.000. ¿A qué nivel de ventas va a lograr su punto de equilibrio? Aplicando fórmulas vamos a llegar que aproximadamente él va a llegar a su punto de equilibrio de 158 vasos. Entonces, jóvenes, con esto estaríamos concluyendo lo que es el tema 4 de la unidad 1. Muchas gracias, con ustedes la doctora Cecilia Uribe.